¿Quieres aprender a hacer conchas como las que estás viendo ahorita en la pantalla? Quédate conmigo porque nos vamos a hacer unas conchas entre tú y yo de chocolate que a tu familia les van a gustar mucho. Fíjate cómo están suaves, esponjadas y además de todo, tú las vas a hacer de una manera muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un contenedor como el que yo tengo. A mí me gusta hacer eso para no poner todo en la mesa o en la tabla, al menos no siempre. Agregar 2 tazas de harina. Vamos a agregar 2 cucharaditas de levadura y después lo que vamos a hacer es echar media cucharada de sal, solo media taza de azúcar, un poquito más si quieres que estén más dulces, y vamos a agregar una tercera parte de una barra de mantequilla. Aquí te enseñé en el video las rayas que tiene ese empaque en la mantequilla y te puedes guiar basado a esas rayas. Así que con 1/3 de la barra es suficiente. Ahora vamos a agregar un huevo a la mezcla que tenemos aquí y vamos a agregar 100 mililitros de leche tibia. Tal vez yo no use los 100 mililitros como tal, dejé un poquito en la taza, pero tú puedes usar según veas tú la masa como queda. Después puedes agregar tal vez un poquito más o agregar un poco más de harina para que la masa quede como tú la quieres. Una vez teniendo los ingredientes ya, vamos a empezar a juntarlos todos, vamos a empezar a incorporarlos y eventualmente vas a ver que se está formando una masa. Al principio va a ser un poco desesperante, pero no te preocupes. Te prometo que la masa va a quedar así como la estás viendo y que no es necesario agregarle tal vez mucha harina o mucha leche más. Aquí como estás viendo yo pude darle una buena amasada aquí en mi refractario de madera para poder dejarla lista, para poderla dejar 1 hora en reposo. Tú te vas a dar cuenta más o menos cuando la masa ya está un poco esponjada y además ya le diste un buen amasado. Es necesario y es parte del proceso que le des un buen amasado para que las conchas te quedan un poco más esponjadas. Ve aquí, la presioné un poco, ya está suave, ya está lista a mi parecer. Lo que voy a hacer es agregar un poco de manteca vegetal al contenedor que tengo aquí de madera para que no se pegue mi masa para cuando esponje. Ahora lo que voy a hacer es llevar esta masa a un lugar tibio para que la masa pueda esponjarse y pueda fermentarse. Así que una de las cosas que yo hago es llevarla arriba de la estufa y prendo la luz de mi campana. Esa luz me ayuda bastante a la fermentación de esa masa. Así que es algo que te recomiendo, o simplemente si estás cocinando algo, pues el mismo calor que ya se quedó en la estufa te ayuda a que tu masa se fermente bien y esponje lo suficiente. Trata de respetar esa hora, si es posible un poquito más, pero trata de no hacerlo menos para que tu masa quede bien. Vamos a limpiar nuestra área y vamos a regresar con la masa que ya reposó 1 hora. Como puedes ver, ya dobló su tamaño casi, entonces estuvo reposando lo necesario. Ve cómo tiene un poco de aire, entonces la aplasto para sacárselo y empiezo a trabajarla un poquito más porque lo que voy a hacer es dividirla en 6 porciones. Esas 6 porciones voy a tratar de que queden igual. Si tú tienes una báscula es muy fácil, puedes dividirlas en gramos. En este caso yo no tengo una báscula, entonces lo voy a hacer a puro ojo. Voy a tratar de que las piezas me queden más o menos iguales, porque lo que quiero yo es que todas estén al parejo para que la cocción sea uniforme y todas las conchas me queden cocidas iguales y no me vaya a quedar una más quemada que la otra. Así que lo voy a tratar de hacer lo más parejo que pueda. Repito, si lo quieres hacer más exacto, están las básculas y si tú tienes una, pues mejor usarla. Aquí puedes ver cómo empecé a bolear las conchitas, pero lo que estás viendo es que yo subí la velocidad del video para hacerlo más ágil, así que no creas que así muevo las manos de rápido, pero lo que estoy haciendo es engrasar esta charola, que es la que me va a servir donde voy a echar mis 6 conchitas. Ahí caben perfectamente. Entonces utilicé un poco de harina en la mesa para que no se pegara la masa a la mesa y me permitiera bolear bien. Bolear es muy sencillo, tú puedes ver que pongo la masa abajo de mi palma y lo único que hago es hacer círculos presionando un poco la masa hasta que logras hacer una bola uniforme y pues eso es todo. En realidad no es la gran ciencia. Aquí puedes ver que hice un poco de dobleces para que la masa se uniera por la parte de arriba, pero después terminé haciendo la misma boleada. No utilicé mucha harina, como puedes ver, pero lo que trataba era de mantener lo suficiente para que no se pegara ni en mi mano ni en la mesa.
Después vamos a agregar 3/4 de taza de harina para hacer nuestra costra. Y vamos a agregar 3/4 de taza de azúcar glass también. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Y solo nos queda agregar cocoa. En este caso yo voy a echar 3 cucharaditas de cocoa en polvo. Va a ser suficiente. Y 3/4 de taza de manteca vegetal. Tal vez puede ser un poco menos, pero yo le voy a echar 3/4 en esta ocasión para ver cómo nos queda nuestra costra. La costra es la parte de arriba de la concha, como tú ya sabes, y la vamos a pegar con un poco más de manteca vegetal en la parte de arriba de las bolitas. Vas a empezar a amasar hasta que también ya veas que casi no se pega en tus manos. Aquí voy a echar un poquito de harina a la mesa para terminar de amasarla. Tampoco quieres que esté muy pegajosa. Lo ideal es que utilices una máquina para hacer tortillas, para hacer la costra y hacerlas delgaditas. Ahorita yo lo voy a hacer sin utilizar esa máquina para que tú lo puedas hacer si es que no tienes máquina de tortillas. Lo importante es tratar de dejar la costra del mismo grosor y dividirlo en partes iguales. Así que voy a intentar hacer yo un cuadrado con la misma altura para poder dividirlo en 6. Yo voy a utilizar en este caso mi cuchillo para hacer la división. Voy a tratar también que sea de la manera más pareja posible. Aquí está, mira, 6 partes y voy a trabajar de una en una. Las voy a aplastar con la mano y voy a utilizar pues un poco de manteca vegetal, como ya te había dicho, en la parte de arriba de las bolitas que ya hicimos de la masa. Y voy a presionar un poco la masa para abajo para tratar de apachurrar un poquito más esa masa y que quede ya más como en forma de conchita y no queden tan abombadas de la parte de arriba. Yo me voy a asistir de una pala para poder levantar la costra de la mesa. Puedes ver aquí, mira, es muy sencillo. Ya la estoy levantando con la palita. Voy a hacer de una en una y voy a ir poniéndolas encima de las bolitas de la masa. Voy a tratar de presionarlas un poco para que toquen la bolita de la masa y se quede pegada a la manteca vegetal que ya habíamos agregado. Voy a utilizar también mi cuchillo para poder darles la forma a las conchitas. Recuerda que no nos tienen que quedar idénticas todas. Hay algunos moldes que venden que ya están listos con la forma y que se usan para cortar la costra de la parte de arriba, que ya tienen la forma de la conchita en cuadros, en rectángulos, en rombos, pero en este caso voy a utilizar mi cuchillo. Es muy sencillo, puedes darle la forma que quieras. Incluso puedes hacer figuras que normalmente no ves en la panadería, pero eso ya depende de ti. Yo voy a tratar de hacer las más tradicionales y de hacer solo algunas formas que yo recuerdo que están en la panadería. Yo quería hacerlas en este caso de chocolate. Tú puedes hacerlas de vainilla. La costra la puedes hacer simplemente agregando vainilla y sin cocoa en polvo, y así se hacen las de vainilla. O si querías de fresa, puedes agregar un poco de saborizante de fresa con colorante para que te queden con sabor a fresa y con color rojo. Después de haberles hecho la figura, vamos a taparlas otra vez y las vamos a llevar abajo de nuestra campana, que es donde está mi foco, para que les ayude a reventar y a crecer otra vez las bolitas ya trabajadas. Vamos a dejarlas reposar aproximadamente una hora también y después vamos a regresar y las vamos a meter al horno. El horno tiene que estar a 325 grados por 15 o 20 minutos. Aquí pudiste ver que ya la costra ya había reventado y ahora sí a meterlas al horno. Aquí ya llevaban un rato en el horno, ya se veían un poco esponjadas y un poco cocidas. Las vine a revisar cuando tenían aproximadamente 15 minutos, así que decidí dejarlas otros 5 minutos para que fueran los 20 minutos que ya te había comentado. Más o menos, si tú crees que es necesario dejarlas un poco más, pues las puedes dejar un poquito más. Aquí ya quedaron nuestras conchitas y puedes ver que están esponjadas, puedes ver que se reventó la costra, tal vez un poquito más de lo que quisiera, pero quedaron muy bien. Ve cómo están de abajo un poco doraditas y de arriba pues se miran muy bien. Ya están cocidas y como puedes ver tienen muy buena pinta. Ve nada más, están esponjaditas también. Y ahora pues creo que nos queda pues ya lo único que podría hacer cualquier catador de conchitas, que sería probarlas con un vaso de leche, o si prefieres café, pues entonces con café. Ahora vamos a partir una para que veas cómo nos quedaron de adentro. Nos quedaron bien suavecitas, bien esponjaditas.
y es bastante fácil de hacerlas. Así que ya viste, no te compliques, tú también puedes hacerlas. Si este video te ha gustado, no se te olvide darle like, suscribirte y comentar si es que a ti te quedaron como a nosotros. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y que estés bien. Te mando saludos. Suscríbete.